Lo conoces, ¿verdad? Seguramente te acuerdas también el amigo con el que jugabas en tu infancia. Y no ahí creo lo que haya tenemos, el llegado a esto. callejero, Y si lo hiciste, 380 súper. kilogramos. Es el toro que nos traen para este juego del sub y bajo, uno de los más gustados y disfrutados de, sin duda alguna, acá en la Plaza Show. Correcto, sincronización tiene que haber entre los 4 muchachos y qué buen toro, muy bien escogido, va con el combate. Uy, qué bravura de toro, ahí tiene que... Uy. Se fue, tiene que quedarse quieto. ¿De verdad? Pues seguramente ese fue tu primer acercamiento hacia el tema de momento de torsión de una fuerza. Aquí hay más acercamientos. Seguramente has soltado una tuerca con una llave, proporcionando un giro a la tuerca a través de la llave. Seguramente has visto esta situación. Puede ser en la rueda de un automóvil, ¿no? Un eje y la rueda gira alrededor del eje, debido a una carga o una fuerza que la hace girar, que puede venir del motor, o en este caso, sencillamente, imagínate este eje, esta rueda, y este cordel sosteniendo esta masa. Si aquí tenemos unos rodamientos, esto puede, o el sistema puede rotar. Otra situación, esta bandera. Fíjate, todo esto tiene un peso, la barra más esta masa acá, y todo eso ejerce un momento de giro en esta dirección. Toda la barra trata de girar alrededor del punto P en sentido horario. Los ingenieros diseñamos acá algo que llamamos un empotramiento para que genere un momento de torsión opuesto a este M, puede ser M', de tal manera que si se sumo este momento M' y este momento, estas dos rotaciones deben ser opuestas y la suma me debe dar 0 para que todo esto se mantenga en equilibrio. Bueno, y aquí hay más situaciones. Este aparatico se llama un torcómetro. Y este es el catálogo, donde te venden los torcómetros. Se utilizan mucho en ingeniería, para cuando tú necesitas ajustar un tornillo, si excedes mucho la fuerza, puedes romper el tornillo. Entonces este aparatico te permite ejercer la fuerza necesaria. También se utiliza en odontología, en los implantes. Allá meten un tornillo dentro de tu encía y necesitan ajustarlo. Y utilizan un torcómetro pues pequeño para que no se exceda la fuerza y se dañe el tornillo. Este aparatico es la barra estabilizadora de un automóvil. Es una barra en un acero que soporta alta torsión y que ayuda a mantener el automóvil en equilibrio. También, cuando compras un automóvil, siempre te van a ofrecer lo siguiente, siempre te van a hablar del cilindraje, siempre te van a hablar de el torque que te entrega a cuántas revoluciones, y tienes que saber del tema, tienes que saber qué es que te entregue 270 Nm de torque a 1800 revoluciones por minuto. Bueno, eso va un poquito más adelante. Por el momento, estas son las aplicaciones con las que seguramente has tenido contacto y que te permiten o que nos permiten hablar del torque o momento de una fuerza. Bueno, y en física aquí hay algunas aplicaciones. Vamos a hacer el ejercicio 5 y vamos a hacer el ejercicio 9 de la física de Serway. Esta es la 9ª edición y del capítulo 11. Y es aplicación al producto cruz de vectores. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 5. Pero antes de empezar nuestro ejercicio, déjame mostrarte cómo se calcula el torque o momento de una fuerza. Entonces, para eso, lo primero que necesitamos es un eje de rotación. Y este es nuestro eje de rotación. Esta línea pasa por el centro de este cilindro, ¿listo? Que constituye un eje. Estos son dos rodamientos que permiten que esto se balancee, que rote o en este sentido o en este sentido. Bueno, una vez que tenemos el eje de rotación, entonces vamos ahora a aplicar una fuerza. Aquí estamos aplicando la fuerza sobre esta barra. Si nosotros aplicamos esta fuerza y esto solo puede rotar, toda esta barra solo puede rotar alrededor del eje, cuando aplique esta fuerza, pues se me produce un giro en este sentido. El giro se conoce como el momento que generó la fuerza y normalmente va acompañado de una letra pequeñita. Entonces, si el eje de rotación yo lo llamo O y lo voy a llamar O es porque aquí está el punto O, y el eje pasa sobre el punto O, entonces vamos a decir momento de rotación de la fuerza respecto al eje O. Y ese momento de rotación, que es un vector, lo vamos a calcular
como el producto cruz, porque esto es aplicación del producto cruz, de R cruz F, donde R es un vector y F es un vector. Pero aquí hay algo especial. ¿Quién es el vector R? El vector F es fácil, porque es el vector fuerza. Pero el R se llama el radiovector de posición. Y ese vector R, radiovector de posición, siempre va desde el punto de la rotación, acá, un punto sobre la rotación, sobre el eje de la rotación, hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso, si aquí apliqué la fuerza, hasta ahí. O hasta un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Esta segunda parte la vamos a aplicar en este ejercicio. Recuerden, va punto de rotación hasta punto de aplicación de la fuerza o hasta un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Eso quiere decir que este podría ser o es mi radiovector de posición. Lo dije entrecortado porque se supone que va por dentro de la barra. Bueno, y ahora, ese vector siempre va a llegar a un punto. Digamos que este punto donde llega la fuerza, donde se aplicó la fuerza es B. Y este recuerden que es el punto O. Entonces el R lo vamos a marcar así. R de B respecto de O. El R que llegó a B y salió desde O. R de B respecto de O. Ese es el radiovector de posición. Entonces será acá R de B respecto de O cruz la fuerza. Obviamente la fuerza que llega a B. Y así vamos a calcular el momento y hacemos el producto cruz. Entonces ahora sí podemos dar inicio a nuestro problema. El problema nos dice, calcule el momento de torsión neto. Siempre que les hablen del momento de torsión neto quiere decir el resultante. Y quiere decir que hay varios momentos de torsión, o sea que hay varias fuerzas que generan rotación sobre un elemento. Y así como lo decíamos acá, de estas rotaciones se saca una resultante que se llama la neta. Me dicen que calcule ese momento en magnitud y en dirección. Eso me están diciendo que también el momento neto es un vector, porque me piden magnitud y dirección. Dice, sobre la viga de esta figura, esta es la viga, ¿listo? Vamos a colocarle letricas a esta viga, vamos a decir que es la viga OB, vamos a nombrar los extremos como O y como B. Y me dicen que respecto a el enunciado a un eje que pasa a través del punto O y que es perpendicular a la página. O sea, un eje que sale de la página, es el eje de rotación. Y la parte B me dice un eje que pasa a través del punto C y que también es perpendicular a la página. Quiere decir que el eje de rotación ya va a pasar de acá a acá. Entonces, ¿cuál será el momento de torsión resultante? Bueno, para eso, pues vamos a aplicar esto que dijimos aquí. Momento de torsión R cruz F. Y como hay tres fuerzas, pues voy a calcular los tres momentos de torsión. Y recuerde, siempre respecto a un eje, entonces la parte A me dice respecto a O. Entonces vamos a decir, momento de torsión acá, momento de torsión respecto a O es igual. Lo voy a calcular. El primer momento, el que me genera la fuerza F1. Entonces ese momento será R, el R que va del punto de la rotación, recuerde que nos dicen respecto a O, ahí es por donde pasa el eje de la rotación, ¿cierto? Entonces el R va del punto de la rotación al punto de aplicación de la fuerza, pero fíjense que el punto de aplicación de la fuerza es también en el punto O sea, diría yo R de O respecto a O, cruz la fuerza. ¿Quién fuerza? La fuerza 1. Ese sería el primer momento. Pero de una vez, este primer momento es 0. Porque la distancia de O a O es 0. Y 0 por cualquier vector que le pongan al lado me da 0. Listo. Más a este resultado le vamos a sumar el segundo momento de torsión, el cual lo produce la fuerza F2. ¿Y cómo se calcula ese momento? Entonces lo mismo. El R que va del punto de rotación al punto de aplicación de F2 que es C. Entonces será R de C respecto de O. Cruz la fuerza. La fuerza en este caso la fuerza 2. Bueno, y de una vez vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale mi R? Para eso montamos el sistema coordenado XY. X positivo hacia acá. El sistema coordenado lo montamos en el punto de rotación. Montamos el vector unitario Y. Y fíjense, el R va desde O hasta C. El R de C respecto de O. Y mide 2 metros y va en la dirección
X positiva que me la dirige Y. Entonces vamos a decir que este R de C respecto de O es 2 en Y. Cruz F2. Pero F2 me toca en componentes. Fíjese que aquí no están componentes. Para sacarla en componentes me toca colocar mi vector midiendo el ángulo en posición estándar. Es decir, desde el eje X positivo hasta el vector, como la medida. Desde el eje X positivo hasta el vector habrán 60 grados. Porque si aquí hay 30 hacia el eje Y, pues hacia el eje X el complemento, 60. Luego, las componentes de F2, recuerden, ya estando el vector en posición estándar, son F2 coseno de 60 grados en Y, la X con coseno, ¿no? Más F2 seno de 60 grados en J. Claro, ustedes dirán, pues ya conocemos F2, ¿cierto? 25. Sí, de una vez la podemos reemplazar acá y acá por 25. Ahí está. E incluso las podemos dibujar acá, ¿no? Recuerden que las componentes se sacan desde la punta del vector paralelos al eje Y, desde la punta del vector paralelos al eje X, hasta que corte a la horizontal y a la vertical. Y ahora ya puedo dibujar las componentes. Y ahí están las dos componentes, F2Y, F2X, y aquí están calculadas. ¿Listo? Bueno, ese es mi segundo momento. Más, entonces coloquémoslo aquí adelante, más mi siguiente momento. El momento que genera F3, que será R de, nosotros a este punto fíjense que lo llamamos B. Entonces será R de B respecto de O, que es el punto de rotación, cruz la fuerza F3, porque es el momento que me genera la tercera fuerza, F3. Nuevamente, entonces aquí describimos quién es R de B respecto de O. Entonces, llegamos a B saliendo desde O. Entonces, eso sería esto. Mírenlo. Este será R de B respecto de O, radiovector de posición. Salimos desde O llegando hasta B. ¿Cuánto vale ese vector? Pues aquí abajo dice 4. ¿Y en qué dirección va? Hacia el eje X positivo, hacia donde va Y. Entonces decimos que esto es 4 en Y, cruz la fuerza. Pero la fuerza 3 también la escribo en componentes, ¿no? Entonces para eso necesito el ángulo en posición estándar. Ahí el ángulo no está en posición estándar. Desde el eje X hasta el vector, ahí ya queda en posición estándar. Y si estoy rotando en ese sentido, entonces será menos 20 grados, ¿no? Listo, ahora sí está en posición estándar. Entonces acá colocamos 10 newton, como está en posición estándar, la X con coseno de menos 20 grados, esto en Y, y la Y con seno, ¿no? Y ahí está, más 10 seno de menos 20 grados en J. Y ahí tengo los tres productos, ¿no? 0 de este, más los tres productos cruz, más S, y más este otro. Ahí está sumado los tres momentos a través de producto cruz. Ahora los hacemos. Recuerde que la manera general es con determinante. Y entonces decimos, momento respecto a O es igual. Bueno, el primero como da 0, pues no es necesario trabajar el determinante. En el segundo, recuerde, montamos el determinante I, J, K de los vectores unitarios, ¿no? Colocamos las componentes de R. Este es R, mírelo, ahí está, 2 en la I, entonces aquí montamos 2, en la J 0 y en la K 0, y acá en la fuerza montamos las componentes de fuerza, esta que es la de I y esta que es la de J, y la de K pues será 0 porque no hay. Bueno, hacemos operaciones, la primera nos da 12.5, 25 coseno de 60, el coseno de 60 es 0,5 por 25, 12 más 5, y el otro será 25 seno de 60, que es 21,65. Y ahí está el determinante que me permite calcular este producto cruz. Ahora vamos con el determinante que me permite calcular el siguiente producto cruz. Entonces acá lo vamos a montar, el determinante. Obviamente le sumamos el otro resultado. Entonces como siempre, aquí I, J, K, acá 4 en I, el R, ¿no? Recuerden, este es el R, aquí lo señalo, el R, y las otras componentes, como no tiene más componentes R, entonces son 0. Y ahora las de la fuerza. Las de la fuerza será 10 coseno de menos 20 y 10 seno de menos 20 para I y para J. La K, entonces nuevamente 0. Entonces
Y ahí está, me da ese par de resultados. Listo, ahora hago solución el determinante, ¿no? Recuerde los signos, más, menos, más. Aquí también, más, menos, más. Se intercalan empezando por positivo. Solucionamos la I. Tapamos primera fila, primera columna. Y entonces, fíjate, 0 por 0, 0. 0 por 21,65, 0. Entonces, iniciaremos con, esto será igual, a 0 en I. Luego la J. Entonces, tapamos la segunda columna, ¿no? Entonces, al tapar aquí la segunda columna, también la primera fila tendremos en menos J. ¿Y qué me queda? El determinante en lo que nos queda es 2 por 0, 0, menos 0 por 12, 5. 0 por 12, 5, 0. O sea, menos 0 en J. Y finalizamos con la K. Entonces, más. Entonces, para la K, recuerde, tapamos la tercera. Entonces, la tercera columna con la primera fila. Ahí, para la K. ¿Y qué me queda? Este determinante. 21,65 por 2, que eso es 43,3, menos la de vuelta. Entonces 2 por 21,65 menos 0 por 12, 5, 0. O sea, me queda 43,3 en la K. Y esta es la solución de este determinante. Ahora vamos a solucionar este determinante. Lo mismo, tapamos la I. Primera fila, primera columna, me queda 0 por 0, 0, menos 0 por 3, 42, 0. Entonces, más 0 en I. Ahora vamos para la J. Tapamos segunda columna, primera fila, y nos queda este determinante. 4 por 0, 0, menos 0 por 9,39, 0. Entonces, más 0 en la J, y ahora vamos para la K. Tapamos esta tercera columna, acá esta columna, y la primera fila. Y si tapamos esto y esto, nos queda 4 por 3,42 menos 0, ¿no? Esto nos da menos 13,68. 4 por menos 3,42 menos 13,68. Y esto es en la K. Y listo. Este es el momento respecto a O. Sumamos. Fíjese que 0 en la I, más 0 en la I, 0 en la J, más 0 en la J. Y lo único que podemos sumar es la K. 43, 3 menos 13,68, eso nos da 29,62. En el libro la respuesta 30, aproximadamente, ¿no? Aquí la damos exacta, 29,62. Obviamente las unidades van a ser Newton metro, porque la fuerza, fíjese, está toda en Newton y el momento está todo en metros. Entonces las unidades de este momento son Newton metro y esto en K. Y ya está la respuesta, porque fíjese que me piden la magnitud del momento. La magnitud del momento, entonces 29,62. Cuando me da positivo, quiere decir que es en este sentido, porque acá utilizamos la regla de la mano derecha. Y la dirección, obviamente, hacia el eje K, saliendo del plano. Listo, y ahí queda resuelto nuestro ejercicio. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos con el ejercicio 9, que dice, dos fuerzas F1 y F2, ahí están mostradas F1 y F2, actúan a lo largo de los dos lados de un triángulo equilátero. Esta actúa a lo largo de este lado y esta actúa a lo largo del lado AC. Listo, como se muestra en la figura, el punto O es la intersección de las alturas del triángulo, ahí está, el centroide del triángulo, el punto O. A, encuentren una fuerza F3 a aplicar en B. ¿Cuánto vale esta F3 a aplicar en B? Y debe ir a lo largo de la línea BC, debe llevar esa dirección la fuerza, tal que el momento de torsión total sea 0 en torno al punto O. Ojo, momento de torsión total sea 0 en torno al punto O. Entonces, ¿cuánto debe valer esta F3? Y la otra pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces dice, cambiará el momento de torsión total si F3 se aplica no en B, sino en cualquier otro punto a lo largo de la línea BC. Listo. Entonces, recuerden, el momento total o momento neto se calcula como la suma de los momentos generados por cada fuerza. Y debo elegir un punto de rotación. Aquí el problema me dice momento respecto a O. Ya está el punto de rotación O. Como hay tres fuerzas, pues se generan tres momentos. Y cada momento, recuerde, cada momentico lo vamos a calcular, es un vector y lo calculamos R cruz F. Donde este es R, miren. R es el vector que va desde el punto de la rotación, que es O,
hasta el punto de aplicación de la fuerza, pero no voy a utilizar este concepto. No voy a trabajar hasta el punto de aplicación de la fuerza. Voy a trabajar o a un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces voy a buscar un punto conveniente sobre la línea de acción de la fuerza. Eso quiere decir, entonces vamos a calcular los momentos. Los voy a calcular por separado. El momento 1 es el momento, ojo, a ver, ahí está. El momento 1, momento respecto a O, ¿no? Pero que va a generar la fuerza de F1, que genera esta fuerza. Y entonces, ¿qué será? R cruz F, porque así vamos a calcular el momento, como el producto cruz entre R y F. Pero ojo el R. No voy a tomar el R que va de O a A, del punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Voy a hacer lo siguiente. Voy a mover esta fuerza sobre su línea de acción, mire. Yo la puedo mover sobre su línea de acción. Esa es la línea de acción, no una línea por encima de la fuerza. ¿Y hasta dónde la voy a mover? Hasta ahí exactamente. Y acá exactamente esto va a formar 90 grados. ¿Quién forma 90 grados? Este R, este vector R y esta fuerza 1. Y como forma 90 grados, entonces aquí este R cruz F va a ser más fácil de calcular aún. Y en esa situación este sería el caso. El momento o torque, no, recuerde que se llama momento o torque. El momento que genera la fuerza o el torque que genera la fuerza simplemente es la fuerza por la distancia. Este no es producto cruz, es la multiplicación normal de la fuerza por la distancia. Y fíjense, ese sería el momento que genera F1. Ahora, el momento que genera F2 voy a hacer exactamente lo mismo, miren. Voy a tomar a F2 y la voy a desplazar de manera conveniente hasta un punto que es este punto. Miren. Y esta sería mi fuerza 2. Y esa fuerza es perpendicular a esta distancia. Que esta distancia sencillamente viene a ser la misma distancia de arriba. Bueno, la podemos llamar la distancia R. Ya no es vector, no le estoy colocando, esta sí es vector, ¿no? Vector fuerza. Pero bueno, vamos a trabajar solo con la magnitud de la fuerza. Entonces, esta es la parte escalar y esta es la parte escalar. ¿Listo? Escalar y escalar. Listo. Y hago exactamente lo mismo con la fuerza 3. La muevo sobre su línea de acción. ¿Hasta dónde? Exactamente hasta ahí, mire. Y ahí ya formo 90 grados entre la línea de acción de la fuerza o entre la fuerza y esta distancia. Mire. ¿Cuánto vale esa distancia? Pues exactamente el mismo R, la misma distancia. Y listo, calculo los tres momentos. Ahora, si la rotación se genera en este sentido, el momento es negativo. ¿Listo? Y entonces voy a decir, sumatoria de momentos es igual a... El primero, llamemos el primero el de la fuerza 1, ¿listo? Entonces será R por F1. Entonces aquí vamos a colocar R por F1, multiplicación normal. Ahora, fíjense lo siguiente. Paso por encima de la fuerza rotando alrededor de, ¿qué me dice el problema? Que de O. Este es el punto O. Paso por encima de F1 rotando alrededor de O. Ese giro sería antihorario. Luego, giros antihorarios generan momentos, todo esto sería el momento y esto sería positivo. Listo, el siguiente momento, el que genera F2, que está acá, será R por F2. ¿Con qué signo? Paso por encima de F2, miren, por encima de F2, rotando alrededor del centro de O, también sería antihorario, o sea que el siguiente momento también positivo y será R por F2. ¿Listo? Y el siguiente momento, el que me genera F3, no le coloqué acá, F3. Listo, paso por encima de F3, ahí está, rotando alrededor de O, miren, O está en el centro del triángulo, ahí, por encima de F3 rotando alrededor de O, sentido horario a la rotación, sentido horario es negativa, y tendría un valor R, F3. Y ahora, como el problema dice acá, que la suma total sea 0, entonces digo que esta suma me tiene que dar 0. Y listo, lo siguiente, álgebra, factor común R.
R factor común de F1 más F2 menos F3, cierro, igual 0. Como R está multiplicando acá, porque está de factor común multiplicando, pasaría a dividir. Y como R no vale 0, porque es una distancia, es esta distancia, y esta distancia no es 0, entonces 0 sobre un valor, sobre cualquier otro número que no sea 0, pues eso me da 0. Entonces, ¿qué me queda? F1 más F2 menos F3 igual a 0. Y como me piden hallar F3, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que paso el F3 al otro lado. Y entonces F3 queda igual a F1 más F2. Y ahí habremos hallado la fuerza F3, simplemente la suma de F1 o F2. Y listo, tendremos resuelta la parte A. La parte B me dice que si puedo mover F3 y este resultado cambie en algo, que si no cambia. Claro, ya vimos que yo puedo mover a una fuerza a lo largo de su línea de acción y calcular el momento y el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces la respuesta es que no cambia el valor del momento. Y con eso queda resuelto nuestro ejercicio. Los invito a que compartan este material a compañeros y amigos, recomienden el canal. Si te gustó el video me regalas un like. Y recuerda, explora las listas de reproducción, la de física, la de estática, la de mecánica de materiales. Tengo mucho material. Si necesitas algún video especial, me escribes. Si tienes una duda, menciona el minuto exacto de la duda para poderte colaborar rapidísimo. Los espero en el próximo video.